Llamo vuestra atención a Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Leamos ese texto, por favor. El escritor de la carta a los Hebreos habla de una persona, le llama Cristo. Segundo, habla de un tiempo en que Cristo estaba viviendo entre los hombres y Cristo en los días de su carne. En tercer lugar, nos habla de una experiencia, cita una experiencia de Cristo. En ese tiempo, en los días de su carne, oró a Dios con gran clamor y lágrimas. La oración se dirigía a alguien que tenía capacidad para librarle de la muerte. Y la afirmación final es también sorprendente. Y fue oído. ¿Por qué? A causa de su temor reverente. No tiene desperdicio el versículo, ¿verdad? Es de una precisión fantástica, claro, es inspirado por Dios, de una precisión formidable, pero al mismo tiempo de una sencillez pasmosa. Está perfectamente definido qué es lo que el autor de la carta a los Hebreos tenía en mente. No hay duda alguna que el cumplimiento de esa experiencia en relación con Cristo solo pudo producirse en un tiempo y en un lugar, que es Getsemaní. Ahí tenemos la dimensión de la experiencia de Cristo en el huerto de Getsemaní. Getsemaní es grande por muchos motivos. En primer lugar, Getsemaní es grande por la grandeza de la persona que agoniza en Getsemaní. Nos dice el escritor de la carta a los Hebreos que Cristo, esa palabra, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, el Cristo de Dios. Hemos estado considerando la grandeza de la persona divino-humana de Jesucristo. De manera que quien entra en el huerto de Getsemaní es alguien que está en igualdad con el Padre, en el seno de la deidad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por tanto, quien entra en Getsemaní es Dios manifestado en carne. Además de esto, quien entra en Getsemaní, al que entra en Getsemaní, se le llama Dios en muchos lugares de la Biblia. Recordáis que ayer mencionaba aquel texto de Romanos capítulo 9, versículo 5, en el cual Pablo dice categóricamente, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas. Además de esto, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses nos dice que toda la creación obedece a un propósito suyo y que la creación total fue hecha en Él, por Él y para Él. De manera que quien entra en Getsemaní es el admirable Emmanuel, Dios con nosotros. La grandeza de la persona no tiene lugar a duda, ¿verdad? Es incuestionablemente grande porque es Dios. En segundo lugar, quien agoniza en Getsemaní es también un hombre. La Biblia enfatiza tanto la deidad como la humanidad de Jesucristo. Es notable ver que en el prólogo del Evangelio de Juan el equilibrio es perfecto. Quien es Dios creador es también hombre perfecto. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La mejor evidencia, o una de las evidencias de su humanidad, es el alma humana de Jesús, la parte íntima de la intimidad del ser humano de Jesucristo. Cuando Cristo entra en Getsemaní, rodeado, acompañado de los discípulos, cuando deja a un grupo de ellos en un lugar del huerto e introduce más próximamente a él a otros tres, el Señor le dice a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. La necesidad humana es psicológica del hombre, Jesús de Nazaret, necesita el apoyo y la compañía de sus amigos. Cuando una persona está en un momento de crisis, de dificultad, de debilidad, de lo que sea, automáticamente busca la compañía de otros, que le ayuden, que le consuelen. Es la misma experiencia, por ejemplo, de Job. Job está rodeado de problemas, de angustia. ¿Quiénes vienen a consolar a Job? Sus amigos. Aunque no lo hayan hecho bien, vinieron a consolarlo. No hay nadie que no necesite un amigo. Y dice la Escritura que hay a veces amigos más próximos que los mismos hermanos. En la Iglesia de Cristo, los creyentes debiéramos encontrar permanentemente ayuda en nuestros hermanos. Son algo más que nuestros amigos, son hermanos espirituales. No todos tenemos la obligación de ser amigos en el sentido de una relación de intimidad. Dentro del mismo círculo de los apóstoles había tres
que tenían unas características especiales y siempre estaban juntos. Pero eso no significa que no fuesen todos hermanos y no significa que no tuviesen todos comunión. Lo que ocurre es que dentro de la organización humana, que comprende también a los creyentes, podemos seleccionar amigos con los que tenemos una relación de intimidad mayor. Lo que no puede haber o no debe haber en la Iglesia de Cristo, por supuesto, son enemigos. Y en segundo lugar, no debe haber nadie despreocupado de su hermano. Cuando entramos en el análisis de lo que ocurre en Getsemaní, hablamos de agonía, de una lucha en el interior del alma, en el interior de la misma esencia de la personalidad. Nadie puede llegar a comprender esta dimensión, sino aquel que agoniza. Pero tenemos una referencia aquí a lo que ocurrió, y es necesario detenernos en ella. En la Biblia aparecen momentos de angustia crítica para grandes hombres de Dios. La Biblia presenta a por lo menos 2 grandes hombres en el Antiguo Testamento en la experiencia de una angustia depresiva. Uno de ellos es el profeta Elías. ¿Conocéis la historia de Elías? Elías llega a un momento de angustia tal en la vitalidad íntima de su ser que Elías se echa debajo de un árbol y que dice: quiero morirme. No lo expresa con esas palabras, pero la intención de Elías es esta. ¿Cómo está Elías en ese momento? Pasando una experiencia de profunda depresión. Y cuando el Señor Dios del cielo viene a punto a Elías, le recomienda la medicina natural para una depresión. ¿Sabéis cuál es? En primer lugar, alimento, comida. ¿El deprimido qué es? ¿Qué le pasa al deprimido? No quiere comer. Está deprimido. En segundo lugar, le recomienda vacaciones. 40 días de camino hasta el monte de Dios. Y no le dice nada. El Señor no dijo a Elías: Elías, tú eres un creyente de segunda dimensión. Tú eres un paria de la vida. Tú tienes problemas íntimos. Tu estado viene a consecuencia de tu pecado. No le dice nada de eso. Guarda silencio, porque aquel hombre está pasando por una crisis impresionante. Y el Señor simplemente le dice: camina, camina. Y es solamente cuando llega al monte de Dios, después de 40 días, que el Señor dialoga con el deprimido Elías, que ya no está tan deprimido. Y le dice: Elías, ¿cuál es la razón de tu circunstancia? ¿Por qué motivo estás así? Y Elías responde al Señor: mira, Señor, es que solamente he quedado yo, profeta de Jehová, y me buscan para matarme. Luego, si me encuentran y me matan, ¿qué pasa? Te has quedado sin nadie, no tienes a nadie. El Dios de la gloria responde a Elías diciéndole: te llegan 7.000. Yo lo hago, Elías, no te preocupes. Pero Elías pasó por una profunda depresión. Tenéis una situación depresiva en Moisés, que está al extremo de sus fuerzas y un día violentamente dice a Dios: si tú vas a cargar encima de mí este pueblo que no es mío, que es tuyo, lo mejor que puedes hacer es matarme. ¿Cómo está Moisés? Al límite. Por tanto, mis queridos hermanos, la experiencia demuestra que los hombres podemos llegar, los grandes cristianos pueden llegar a situaciones límites, no por pecado, sino por circunstancias o incluso por enfermedad. No hay duda alguna que muchas depresiones en cristianos son consecuencia del pecado, esto está claro. ¿Cómo estaba David? Se consumían mis huesos, ¿en qué? En mi gemir. David llegó a una situación delicadísima porque tenía un pecado sin confesar, esto está claro. Pero de la misma manera que puede un cristiano honesto tener un cáncer de estómago, estoy hablando de una cosa muy, muy fuerte, puede tener un problema psicológico en su mente. ¿Por qué motivo a veces se dice que un creyente que es creyente no puede tener una depresión? Por un platonismo malentendido. La filosofía platónica habla de cuerpo, donde radican todas las maldades, y de espíritu o de alma, que desea ser liberada del cuerpo donde está bien. Por tanto, la enfermedad solamente puede atacar la parte mala. Pero la ciencia médica de nuestros días nos enseña que de igual manera que se avería el páncreas o que tenemos unas cataratas en los ojos, podemos tener un problema psicológico enfermo, de enfermedad que necesita restauración y que se manifiesta de muchas formas, entre otras maneras, por medio de la depresión, o se evidencia en la depresión. Cristo entra a una situación de experiencia humana que comprende estos límites, porque dice que la angustia que le rodea le conduce, ¿a dónde? A la muerte. Estoy muy triste hasta
la muerte. No estaba refiriéndose el Señor a la muerte de la cruz. Él lo había asumido. ¿O no le dijo a los discípulos, pongo mi rostro duro para ir a Jerusalén? El concepto de muerte lo había asumido perfectamente el Hijo de Dios. Ahora, no solamente es grande por la persona que agoniza, sino que es grande por la santidad del que agoniza. Mirad Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3, no hace falta que abráis la Biblia, sé que lo sabéis de memoria. El gran trono de Dios, el maravilloso, el magnífico trono de Dios. Y sentado en el trono de Dios, Dios mismo, indudablemente Jesucristo, el Señor, está allí. Es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Qué dicen los serafines? Santo, santo, santo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario va a producirse en razón de su santidad. En el Salmo 22 se dice, cuando comienza el Salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un poco más abajo dice, pero tú eres santo. A causa de la santidad de Dios había que responsabilizar a Jesucristo del pecado del mundo, para que pudiese, mediante su muerte, abrir ese camino, que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero esa santidad me produce a mí una comprensión de la agonía de Getsemaní que escapa indudablemente de nuestra mente, pero me lleva a una sintonía impresionante con aquel que agoniza. Porque Jesús no solamente no tuvo pecado, Jesús no podía pecar. No hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Es más, cuando se enfrentó a los fariseos le dijo un día, a ver, ¿quién de vosotros me redarguye? No dijo quién me acusa, de pecado le acusó todo el mundo. A Cristo le llamaron demonio y le dijeron que tenía un pacto con Belcebú, ¿o no? Muy bien, acusaciones, todas las que quieras. Mira, el deporte de la acusación es propio del hombre. Pero Cristo dice, ¿quién de vosotros me redarguye? Me hace sentir pecado. ¿Quién? Nadie, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, la angustia de Getsemaní tiene que ver con el pecado del hombre. En Isaías 53 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando el Hijo de Dios accede a la cruz, cuando es clavado en el madero, cuando es levantado entre el cielo y la tierra, ya Dios había cargado sobre él el pecado del mundo. A veces se pregunta, ¿cuándo recibió Cristo la deuda del pecado? ¿Cuándo se le exigió al Señor la responsabilidad penal por el pecado del mundo? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la cruz? Antes de subir a la cruz. ¿Quién lo dice? Lo dice Pedro. Mirad primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. El cual llevó a sí mismo nuestros pecados sobre el madero. Luego, cuando el Hijo de Dios sube al madero de la cruz, es el reo que Dios ha establecido para el pecado del mundo. Cuando el animal iba a ser sacrificado, primeramente, recordáis que antes lo mencionamos, el sacerdote ponía las manos sobre la víctima. Luego, de alguna forma, simbólicamente, por supuesto, aquel animal no tenía nada que ver, es un animal, pero es el símbolo del Cordero de Dios. Aquel animal portaba, antes de ser sacrificado, el pecado, ¿no es esto? Y era ejecutado en sustitución simbólica de aquellos que merecían la muerte o que tenían la responsabilidad penal por el pecado. Ahora, ¿cuál es la dimensión de la agonía de Getsemaní? Mirad, recordad un poquito cómo se produce Getsemaní. El Señor está enseñando en el aposento alto a los discípulos. El Señor se levanta de la mesa. Cuando va a salir tiene la oración intercesora, que se llama así, de Juan capítulo 17, paréntesis. Para mí la oración de Juan 17, aunque tiene mucho de intercesión, es esencialmente una oración de rendimiento de cuentas del siervo al dueño. Cuando Cristo comienza la oración, ¿qué dice? Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Mira, observa. Lo que tú me pediste está hecho. Ahora, ya que está terminado y no tengo nada más que hacer, ahora voy a pedirte por estos que me has dado. Y comienza la oración intercesora. Pero es el siervo que dice al dueño, aquí no hay nada más que hacer. He terminado todo el programa que me diste. El Señor sale del aposento. Cruza, sin duda, las calles solitarias de Jerusalén. Están celebrando la Pascua. Atraviesa el torrente de Cedrón y sube la cuesta hasta el Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos entra en el huerto con los discípulos. Quedan 8 allí delante, otros 3 acompañan al Señor y comienzan las oraciones de Jesús. Las oraciones de Cristo no han sido unas oraciones brevísimas como los evangelios sintetizan. Si es posible, pase de mí esta copa, mas no mi voluntad sino la tuya. El Señor ora largamente en Getsemaní. Tanto es así que cuando despierta cada vez a los discípulos, ¿qué les dice? ¿No habéis podido velar conmigo cuánto tiempo? 1 hora. Es verdad que los judíos
cuentan las horas completas como inicio de la hora. Por eso, un día para un judío podía ser desde la puesta del sol hasta la puesta del sol del otro día, o podían ser unas cuantas horas del día siguiente. Pero no importa, el hecho es que si los discípulos son capaces de dormirse, quiere decir que el Señor oró largamente en Getsemaní. Las oraciones de Cristo están rodeadas de angustia. El sufrimiento del Señor no es un sufrimiento externo, es un sufrimiento interno. Y la agonía se expresa en oración. Cristo agoniza, y la postura de Cristo ya evidencia cuál era la carga moral que había sobre Jesús. Las oraciones comienzan de rodillas, pero la última oración se hace tendido en tierra. Tan largo como Jesús era, estaba puesto en tierra. Y en medio de esa tremenda conmoción de angustia vital, Dios envía del cielo un ángel para confortarle. ¿Qué le dijo el ángel a Jesús? Todos nosotros necesitamos un estímulo, ¿verdad? Para hacer una cosa. Un músico estudia solfeo, que es una pesadez tortuosa. ¿Por qué? Porque tiene ilusión de poner las manos sobre un teclado y sacar música. Un concertista dedica muchas horas de trabajo diarios a su instrumento. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo sonar bien. Por tanto, hay un estímulo. Cristo como hombre necesita un estímulo para la cruz. Él la asume como parte de su obra, ya está asumida. Pero el hecho de entregar la vida voluntariamente exige necesariamente un estímulo desde el plano de su humanidad, ¿verdad? El Padre Celestial le envía un ángel para fortalecerlo o confortarlo. No sabemos qué le dijo, pero Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Luego, el tremendo gozo de una obra realizada, la perspectiva de un pueblo alcanzado, la comunión de Dios con los hombres en una intimidad como jamás existió en la historia de la humanidad, es el estímulo que Jesús, el hombre, necesitaba para superar un problema capital. ¿Sabéis cuál era? La experiencia de la muerte espiritual. La muerte no es un estado de término, ¿verdad? Esto es lo que dice la filosofía. Tú lees calificación, significado de muerte, cese de la existencia, término de la vida. No, la muerte, lo sabéis todos, es un estado de separación. La muerte física es el estado de separación entre la parte orgánica, la parte física y la parte espiritual. El Señor dio el espíritu. ¿Qué pasó? Murió. Muy bien, ¿es término eso? No, porque la vida no se extingue. La vida sigue después de la muerte, ¿no es así? En una dimensión diferente, pero ahí está. Ahora, la muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. El pecado hace separación entre el hombre y Dios, ¿no es esto? Bien, cuando Cristo asume la responsabilidad penal, va a experimentar él mismo el estado de separación entre el hombre Jesús y el Dios infinito en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué estás distante? La intimidad personal de Jesús, el hombre, hablo desde el seno de su humanidad, que es donde está el conflicto, ¿verdad? La humanidad de Cristo ha vivido en plena comunión con el Padre, ¿siempre o no? Y tanto y tanto y tantísimo que continuamente hay un diálogo entre él y el Padre. El Padre testifica, este es mi Hijo amado. El Hijo dice, esto que yo hago, lo hago porque lo recibí de mi Padre. El ministerio de Jesús, las palabras que Cristo habló no salían de él, en el sentido de ser él el generador, sino que él dice, todo cuanto yo digo lo he oído ¿de quién? De mi Padre. Las obras que yo hago, las hago porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. De modo que a ese hombre Jesús, santísimo, absolutamente santo, impecable, inmaculado, se le presenta un problema. ¿Sabéis cuál es? A causa no de tu pecado, sino del pecado del mundo, vas a experimentar la separación de Dios. Cristo entra en una dinámica de angustia, de conflicto tan terrible que nadie puede imaginarlo, porque ninguno de nosotros somos santos, en el sentido de Jesús. Hablarle a Jesús, el hombre de Nazaret, de la separación, de un instante de soledad en donde el Padre no tiene nada que ver, en el sentido de comunión, de relación con su humanidad. Esto es impresionante, ¿verdad? Además hay otra cosa. Cuando se produce la muerte física de un hombre en la experiencia de la muerte espiritual, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando muere una persona que no ha creído en Cristo?
Se va al infierno y comienza para él la experiencia que Apocalipsis llama la muerte segunda. El Señor, por supuesto, no iba a ir al infierno, esto está claro, porque es la humanidad del Hijo de Dios. Está responsabilizándose penalmente de nuestra deuda, y la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Ahora, el Señor está diciendo: Padre, yo quiero, y esta es la angustia de Getsemaní y el ruego de Cristo, Padre, yo quiero que esta situación de rotura, de interrupción de la comunión por el pecado del mundo que yo voy a asumir, sea restaurada antes de que yo muera, antes de que yo dé mi vida voluntariamente. El temor reverente, la angustia tremenda que produce esta situación en Cristo es respondida por Dios, y lo tenéis en la cruz. En la cruz del Calvario Cristo comienza el suplicio tremendo físico de la cruz, y llega un momento en que las tinieblas rodean el Gólgota y se produce la rotura de la comunión entre el Padre eterno y Jesús el hombre. Ojo, no hay rotura en el seno de la Trinidad, ¿está claro? No hay posibilidad de rotura en el seno trinitario por una razón, porque participan de la misma esencia y de la misma naturaleza. Pero Jesús el hombre perfecto, el que va a dar su vida por los hombres, sí experimenta la soledad de la comunión con Dios. Y en ese momento el Señor dice algo. En ese momento el Señor está callado. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y cuando pasan esas horas de tinieblas, cuando las ondas y las olas del juicio de Dios descienden sobre el Señor, cuando la vara de la justicia cae sobre el inocente, cuando la pena del pecado es reclamada a quien nunca hizo pecado, cuando la luz vuelve a alumbrar el Gólgota, el Señor comienza a recitar el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Indudablemente el hebreo en ese salmo permite la traducción en lugar de en forma de pregunta, en forma de sorpresa, como si Jesús dijese: Dios mío, ¿por qué? De admiración me has abandonado. ¿Por qué has estado lejos de mí y de las palabras de mi clamor? La razón es que tenías que hacerlo para hacer la obra de redención. Y Cristo recita posiblemente todo el Salmo, aunque el evangelista escucha la primera palabra y toma esa palabra de los labios de Jesús. Y antes de morir, antes de dar su vida voluntariamente, Jesús ya no trata al eterno de Dios. Le vuelve a llamar Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La comunión se había restaurado. Dios da por realizada la obra de la cruz en una sustitución perfecta. Solo queda la vida que va a entregar su Hijo voluntariamente, y antes de la muerte del Señor, la comunión con Dios queda restaurada para el hombre Jesús que entrega su vida, de manera que el Señor fue oído por su temor reverente. Ahora, ¿Cristo es modelo para la vida del cristiano o no? ¿Nosotros vamos a seguir una reproducción idéntica a la del Señor o no? Sí, el proceso nuestro es ser hechos semejantes a Cristo. Mirad el proceso. Primeramente, hay la experiencia de la separación con Dios, experiencia de la muerte espiritual. Segundo, la restauración de la comunión, ya ha sido restaurada, ya vuelve a haber la relación de siempre. Luego está la muerte física del Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego se produce la resurrección física, digamos así, del Señor. El cuerpo ya no está en el sepulcro. Esta es nuestra experiencia de vida, ¿o no? Segundo punto es restauración. Cuando el Señor, después de las horas de tinieblas, vuelve a relacionarse con el Padre sin la interrupción. Ahora, el proceso de salvación es este. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ¿no es esto? Cuando creemos en Cristo, Dios nos junta con Cristo, resucitados juntamente con Él. Tenemos una restauración de la comunión. Luego, ¿qué va a pasar? Si el Señor no viene antes, vamos a morir físicamente y después vamos a resucitar, para que en todo seamos hechos conforme a su imagen. Ahora, Getsemaní es un lugar de soledad, ¿sabéis? En la cruz el Señor entra en sufrimiento físico, entra en experiencia de relación con Dios, pero en el huerto de Getsemaní Jesús está absolutamente solo, porque los discípulos, ¿cómo están? Durmiendo. De modo que Él se enfrenta al problema profundo de su humanidad en una soledad absoluta. Conozco testimonios de personas que en medio de profundas crisis personales estuvieron solos.
Lamentablemente esto es muy típico entre nosotros, ¿sabéis? Cuando un creyente está pasando por un conflicto profundo, no siempre tiene la ayuda de sus hermanos. No siempre los pastores de la iglesia están cerca de él. Se encuentra como una oveja enferma y abandonada. Yo quiero alentarte si estás pasando por una experiencia semejante. Estás siendo conformado a la imagen de Jesús. Cristo estuvo solo. Y en medio de ese tremendo conflicto, la oración concluye con un canto de triunfo de Jesús, ¿o no? Vamos, vámonos de aquí. Ahora ya podéis dormir y descansar. El asunto está resuelto. Y aquellos pobres cansados de sueño, tensos por las palabras, van a acompañar un poquito de tiempo más a Jesús. Algunos van a estar dentro del patio de la casa donde se está juzgando al Señor, ¿verdad? Algunos, un grupo pequeño, va a estar cerca de la cruz. Un evangelista dice que estaban cerca de la cruz y el otro dice que estaban lejos. ¿En qué quedamos? ¿Estaban cerca o estaban lejos? A ver, otro paréntesis. El grupo entre los que estaban Juan y la madre del Señor y aquellos que habían venido, nos dice que estaban cerca de la cruz. Y el otro evangelista dice, estaban lejos mirando. ¿Cómo es eso? No, el mismo grupo. El mismo grupo. Para uno está cerca, para otro lejos. Es que en la crucifixión, especialmente en la crucifixión de Cristo, se produce un acontecimiento singular que impacta a la gente. Y en las horas de tinieblas, los soldados romanos con toda seguridad distanciaron de la cruz a las personas que estaban allí. Por tanto, estaban lejos en el sentido de que no podían acercarse más a la cruz, pero estuvieron permanentemente al lado de la cruz. Tan cerca que el crucificado dialogó con su madre y con su discípulo. El Señor estuvo rodeado siempre de los fieles que le siguieron hasta la cruz. Y Cristo nos dice esta mañana a cada uno de nosotros, venid, ¿qué? En pos de mí. Dios no nos está llamando a seguir a un glorioso rey, de momento. Nos está llamando a seguir las huellas de un crucificado. De ahí que Pablo diga, ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo. Es el seguimiento propio del discípulo del Señor, ¿sabéis? Es este el seguimiento, no es otro. No es el seguimiento de la grandeza en el reino, es el seguimiento del sufrimiento en la tierra. En el mundo tendréis aflicción. No esperes buenas cosas, pero espera la gloriosa compañía del Señor en medio de las pruebas. No tienes que ver a tus hermanos que no están sintonizando contigo. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. La asignatura pendiente de los creyentes es el sufrimiento, ¿eh? No nos gusta. ¿Os gusta sufrir? ¿Qué va? A mí me fastidia una barbaridad. Pero tenemos que aprender a sufrir. No puedes entender a Cristo, el desprecio de Cristo no lo puedes entender si no hay alguien que te desprecie a ti. ¿Está claro o no está claro? No lo llegas a entender. No. Tienes que sintonizar con un desprecio singular en tu vida y en la vida de servicio, en el ministerio. Dios te prueba con profundos problemas, con desprecio, con golpes y con un montón de cosas, para que tú abras capítulo 53 de Isaías y digas, enmudeció y no abrió su boca, y entiendas desde la experiencia lo que de otra forma solo lo entiendes desde la inteligencia. No hay que buscar el sufrimiento, ¿eh? El creyente no es un masoquista, no. No busques el sufrimiento, pero estate dispuesto a sufrir por Cristo, ¿verdad? Yo quiero deciros algo a mis hermanos, especialmente a los jóvenes. Mirad, jóvenes, la situación de la Iglesia evangélica en España hoy por hoy está exigiendo de los creyentes comprometidos pagar un precio. El precio que hay que pagar es un precio alto. Supone que te apunten con el dedo, que te marginen de ciertos círculos y que te acusen de lo que no eres. Pero lo que tienes que tener muy claro es que tú no estás llamado a seguir a los hombres, estás llamado a seguir a Jesús. Que tú no estás llamado a seguir la historia de la Iglesia, sino a seguir los pasos del crucificado. Que tú tienes que acudir a la Escritura y cuando la Biblia dice blanco, es blanco, no es gris, es blanco. Y cuando tú te sitúas en honestidad delante de Dios, te das cuenta de algo. Tú no vas a ser juzgado por el tribunal de los hombres, vas a ser juzgado por el tribunal de Cristo, delante de quien vas a comparecer. Y yo, al menos yo, personalmente, no quiero, bajo ningún concepto, bajar mi vista avergonzado de los ojos del Señor. Aunque el mundo me rechace, y aunque tenga que morir solo en un monte, me da lo mismo.
Necesitamos un cuerpo de iglesia honesto, que diga delante del Señor, aquí estoy, Señor, no importa para qué. ¿Qué quieres que haga? Y sigue las huellas de Cristo, por favor. Y comenzarás a sentir la paz de Cristo, y el gozo de Cristo, y la comunión con Cristo, y la victoria en Cristo, y serás distinto. Estamos viviendo en iglesias frustrantes y fracasadas, porque no viven a Cristo. Perdonadme, pero esta es la realidad. Estamos viviendo en un sistema donde los hombres comprometidos con la obra miran lo que puede ocurrir si hacen algo o dejan de hacerlo. Y tienen vergüenza y tienen miedo. Basta de esto, por favor, basta. Necesitamos una iglesia renovada por jóvenes que digan, quiero vivir a Cristo, no importa lo que, de la manera que sea. Y solo así estarás viviendo el resultado de Getsemaní. Solo así. Solo así. Y el sufrimiento de Cristo concluye en la cruz, ¿verdad? ¡Ay, la cruz! Y todo cuanto hay delante de la cruz. ¿Tú te imaginas a Cristo en el pretorio? Ya no hablemos de los golpes que le dieron en casa de Anás o de Caifás. Dejémoslo pasar. La Biblia dice que los judíos podían golpear a un hombre por un delito, ¿cuántas veces? 39 veces. Los golpes se le daban habitualmente en la sinagoga, 40 menos 1. Y el presidente de la sinagoga contaba. Terminó. Los romanos golpeaban lo que les daba la gana. Y un romano de la guardia del gobernador, al que el gobernador le decía, examíname a este hombre, porque se rebela contra el César. ¿Tú sabes lo que hacía el soldado romano? Daba hasta cansarse. A Cristo lo doblaron como era habitual, sobre una columna. Esto era lo normal. Inclinaban al hombre que iba a ser golpeado con el pecho sobre una columna baja. Le ataban las manos por la parte delantera. Esto es como hacían. Esta es la historia romana. Y un soldado de un lado y un soldado del otro, con un látigo romano, que era un látigo de cuerdas al que se le ataban plomo o se le ataban huesos de animales, golpeaban hasta que las costillas aparecían por encima de la piel. ¿Lo veis? Y algunos no aguantaban el tormento. Así fue examinado Jesús. Y la burla de los soldados poniéndole una corona de espinas. Y la presentación de Pilato de aquel que no era ni aparentemente un hombre, sangrante y deshecho, delante del pueblo. Y luego el camino de la cruz. Y luego el momento de la crucifixión. Los romanos habían descubierto un tormento impresionante, porque duraba muchas horas, ¿sabéis? El reo era acostado sobre el madero y no se le clavaba por aquí. Un clavo aquí puede rasgar toda una mano. El clavo se metía por aquí, entre estos dos huesos, de manera que no se desgarraba, ¿entendéis? De ahí que diga también la Biblia, no se quebró ningún hueso. Y esos especialistas hincaban el hierro y cortaban el nervio de la mano. Y el dolor era impresionante. Y luego pasaba el tiempo. Y como el cuerpo no estaba estirado, sino que el soporte de donde estaban clavados los pies era de menor longitud que la altura del cuerpo, el reo quedaba colgado normalmente de los brazos y los músculos del pecho se contraían, sufrían espasmos y no podía respirar. De modo que para respirar tenía que levantarse con los pies. Y así morían muchos asfixiados. Y finalmente, para que muriesen asfixiados de verdad, ¿sabéis lo que hacían con ellos? Le rompían las piernas. Un golpe certero con la parte de abajo de la lanza del hombre romano o con el martillo quebraba los huesos de las tibias. Y aquel hombre quedaba colgado y se moría asfixiado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ahora, todo esto es tremendo. Pero lo más importante para mí, ¿sabéis qué es, hermanos míos? Es una pregunta que yo me hago esta mañana. Yo me acerco por la fe a la cruz hoy. Quiero entrar en el sitio donde el Señor muere. Y contemplo al crucificado. Y veo la angustia y el dolor y la soledad. Y pregunto al Señor, ¿por qué mueres, Señor? ¿Por qué? Y la Biblia me responde, el Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Y cuando yo recibo esta respuesta me pregunto, ¿y qué podré yo darte a ti?
a cambio de tan grande don. E inmediatamente el alma cristiana siente el impacto de la gracia, ¿entendéis? Y es en ese momento de comunión, de identificación con Cristo, que tú puedes decir, como dice Pablo en Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos míos, queridos míos, la cruz de Cristo está muy lejos del púlpito de la iglesia en nuestros días, ¿verdad? ¿O no? Hablamos de santidad, tenéis que ser santos. Ay, de aquel que vaya aquí y allá. No, por favor. ¿Por qué no presentas la cruz de Cristo? Es bastante. Y dices, el santo murió por el pecado tuyo. Déjalo. No digas nada más. Es bastante. Deja que el Espíritu haga su obra. Deja que el grande, que se cree grande y que es el perfecto en doctrina y el grande de los grandes en la iglesia, el sumo, el dechado, el admirable, déjalo que se enfrente con la cruz y tenga que decir, mi gloria solo es la cruz de Cristo. Déjalo, por favor. Oh, hermanos queridos, es necesario retomar la cruz y ponerla en el púlpito de la iglesia, si no, no tenemos razón de vida. El Señor me amó a mí. De ahí que Pablo diga, cuando pide consagración, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Hay algo que puedes negar a Cristo esta mañana? ¿Tú? ¿Hay algo? ¿Eres capaz de decirle a Cristo por algo no, cuando Él dio todo por ti? Si lo haces, eres un ingrato y no has captado el amor de Jesús. Nada más impresionante que el amor de Cristo. Hace tiempo leía una hoja del diario de un hombre fundador de la obra misionera en Galicia, un hombre que fundó la iglesia en Marín. Tiene un montón de himnos en nuestro himnario, Enrique Turral. Este hombre escribía una carta que copió en su diario a Inglaterra, al Fondo Misionero Inglés, sobre la obra que él estaba haciendo, y dice literalmente esto. Me impactó tanto que la recuerdo de memoria. Dice, los creyentes de la iglesia son gente humilde, algunos marineros, otros labradores, que lloran cuando se habla de la cruz. El pueblo de Dios ha dejado de llorar y ha sustituido las lágrimas por las quejas. Vamos en un camino equivocado. Es necesario retomar el contenido de la cruz. Sentir la emoción esta mañana. Es bueno, la emoción sana de enfrentarse con los ojos del crucificado. No después, en la misma cruz. La palabra redención es una palabra, nosotros no tenemos más que un verbo, redimir. Comprar pudiera ser, pero la palabra, el texto griego tiene 4 verbos para hablar de redención. El primer verbo que se traduce como redimir es el verbo agorazo. Agorazo es un verbo, agora era, ¿qué era? La plaza pública, el mercado. Tú ibas a comprar y comprabas un objeto en el mercado, habías hecho un acto de agorazo, de comprar, de pagar un precio por algo. Aquí este verbo implica solamente el hecho de pagar un precio. Yo quiero comprar algo, ¿cuánto vale? Tanto, pago el precio. El segundo verbo es el mismo, pero con la preposición ec o ex. Ex, agorazo. Cada vez que encontréis esa preposición, bien así, porque vaya unida al verbo bien separada, que entonces la encontraréis como ec. Esa preposición siempre significa sacar algo. De manera que al verbo pagar se le añade un sacar. Es pagar y sacar. Por ejemplo, tú ibas al mercado, había un esclavo, decías, ¿cuánto vale? 100 denarios, pagabas, el esclavo estaba todavía allí, de momento solamente era este verbo, agorazo, pagaste. Segundo, tomabas al esclavo y te lo llevabas contigo, ex agorazo, lo sacas del ágora, ya no está a la venta. El Señor pagó y nos sacó, ¿no es esto? Pablo escribiendo a los colosenses, el cual nos libró del poder de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El tercero es un verbo que no tiene nada que ver con este verbo, sino que es el verbo lutro o litro. Este verbo lutro o litro, me da lo mismo, pronunciad el griego paréntesis. Nadie sabe cómo se pronuncia el griego koiné, nadie. Se sabe cómo se pronuncia el clásico, el koiné no. De modo que cuando yo oigo a veces a una persona que pierde 3 minutos y medio diciendo si es dulo o doulos, me produce una cierta acidez de estómago.
que tradicionalmente se aceptó una forma y que la U se pronuncia como Y, está bien, hombre, ¿cómo está? Lo que yo quiero saber es que este verbo significa sacar y cortar. De manera que lo que hace el que compre el esclavo lo saca del mercado. Primero paga agorazo, segundo lo saca ex agorazo y luego le corta las cadenas y lo deja en libertad. Aquí tenéis todo el concepto de redención. En primer lugar, el Hijo de Dios desciende del cielo para pagar un precio. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, y para hablar de cosas corruptibles habla de cosas incorruptibles. Oro o plata. Lo único que afecta al oro, que descompone el oro, es el agua regia, el ácido, ese tipo de ácido. El mercurio lo hace blanco, pero sigue siendo oro. Tú dejas un anillo de oro dentro de un pilón de agua, 45 años y medio, y a última hora estará un poco negro por fuera, pero sigue siendo oro. No se oxida. Dice, eso es incorruptible. Dios pagó el precio nuestro con un dinero incorruptible, la sangre de Cristo. Bueno, ya pagó. Ahora el Señor me saca de donde estoy y me hace suyo, porque para ser salvo tengo que salir del poder de las tinieblas y ser trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, y estoy en Cristo Jesús. Y finalmente, Cristo me da ¿qué? Libertad. Somos libres en Cristo. Cuando hablamos de libertad estamos hablando de la esencia de vida cristiana, Dios vino en Cristo para hacernos ¿qué? Libres. ¿Está claro o no está claro? Luego, si nos hace libres, ¿qué significa? ¿Que éramos esclavos? ¿Está claro? Nadie hace libre a nadie si no está en una situación de esclavitud. Cuando Dios creó al hombre, ¿lo creó libre o no? ¿Sin condicionantes? Sin condicionantes. Lo hizo tan libre que el hombre podía hacer lo que quería y escoger sin condiciones en una escala de valores. ¿No es así? Bien. De manera que el hombre voluntariamente escogió desobedecer a Dios. ¿Tenía algún condicionante el hombre para desobedecer? No. ¿Lo hizo voluntariamente? Sí, en el ejercicio de algo que se llama libertad absoluta. Es decir, Dios le había dicho, no comas de ese árbol. Él pudo comer o no, decidió comer, pero lo hizo en plena libertad. Nosotros hoy en día no tenemos el libre albedrío de Adán, tenemos un arbitrio condicionado, porque la Biblia dice que a consecuencia del pecado el corazón del hombre es continuamente al mal. Luego nosotros, el mismo Pablo dice, encuentro dentro de mí que hay algo que me lleva a hacer lo que no quiero. Ese condicionante nuestro hoy no lo tenía Adán. Adán era libre, porque era absolutamente santo, no tenía pecado. En el momento en que Eva, es igual, en el momento de la tentación, en el momento en que el hombre sucumbe al tentador, lo hace escogiendo una falsa libertad. El tentador viene al hombre y le dice, ¿tú eres libre? ¿Qué va? Si fueses libre, podrías comer de eso. Dios no te ha hecho libre, te ha condicionado. ¿Tú quieres ser libre? Ser libre significa conocer lo que Dios conoce, el bien y el mal. ¿Tú quieres ser libre? Y el hombre dijo, quiero ser libre. Y comenzó a andar en un camino de libertad. Es como cuando, ¿sabéis cómo se cazan algunos monos en la selva? Se pone un coco, ¿sabéis lo que es un coco? Un coco seco. Lo llenan, le hacen un agujero, es pequeño arriba. Lo atan, lo llenan de semillas o de fruta que le gusta al mono. Y el tonto del mono viene y mete la mano dentro del coco, agarra las semillas y cuando quiere sacar la mano, como la tiene llena de semillas, ¿qué pasa? No sale. Y allí gruñe el tipo tirando el coco. Y lo que tenías era que dejar las semillas y sacar la mano. Bueno, pues ya está. Eso en el Ecuador es como cazan algunos monos. Bueno, muy bien. Ahí tenemos, el hombre dio el primer paso en un camino de libertad y cayó inmediatamente ¿en qué? En la esclavitud, de cadenas espirituales. La primera cadena que ató al hombre a esclavitud es la cadena del yo. Hasta entonces, Adán nunca dijo yo. Mirad lo que dice Eva al tentador. El Señor nos ha dicho, no comáis. Luego, ¿quién está? ¿Quién está primero en la vida de Eva? ¿Yo o tú? El tú de Dios, ¿no es así? Esta cadena de esclavitud forma parte de ti mismo. No puedes romperla tú, no puedes. No puedes, déjate tontadas. Tú no puedes luchar contra ti. Sería la autoaniquilación. Tú no puedes, ¿verdad que no? No. Segunda cadena que cayó sobre el hombre, la cadena de la carne. La carne es el sistema espiritual de oposición a Dios, que condiciona tu ética. Las obras de la carne son tal. ¿No es esto? Bien. ¿Tú puedes luchar contra esto? ¿Qué va, hombre?
Si es tu naturaleza. Mira, cuando tú vas a visitar una oficina en España, ahora ya está prohibido fumar en las oficinas públicas, ¿verdad? Bueno, menos mal. Pero tú ibas a visitar una oficina pública a veces. Y resulta que era una oficina chiquita y fumaba todo el personal de allí, más todos los que estaban en la cola esperando ser atendidos. De modo que tú entrabas allí y a los 3 minutos de estar ya dentro te faltaba el oxígeno y se te ponían los ojos colorados. ¿Por qué motivo no resuelves el problema cuando estás en una situación? ¿Cómo puedes resolver tú el problema del humo dentro de un local lleno de humo? No respirando. ¡Qué sencillo! No te preocupes, hombre. Tú tienes problema con el humo, deja de respirar. Y tú dices, y aguantas 1 minuto. Bueno, ya es aguantar. Pero no sabes que te hace daño, deja de respirar. Pero ¿cómo voy a dejar de respirar? Si es mi naturaleza, ¿verdad? Es mi naturaleza. No puedes hacer nada. Es tu naturaleza. Puede ser que no cometas adulterio, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces has visto a la mujer del prójimo? O el marido de la prójima. ¿Cuánto? Y no me diga nadie historias, ¿eh? No me digan historias. Y no me diga nadie que un hombre muy espiritual es aquel que va por la calle y no ve pasar un monumento a su lado. Eso es una estupidez. Tú eres así porque eres tú, ¿no es así? Bien. ¿Puedes luchar contra esto tú? ¿Qué va? ¿Eres esclavo? Esclavo, con 2 cadenas. Tercera cadena, el mundo. Y esa cadena del mundo, no luches tampoco tú contra ella, no puedes. No améis al mundo ni las cosas. Ya he dicho muchísimas veces que las cosas no es la lista de prohibiciones que yo tenía cuando era joven en mi bolsillo, ¿eh? No la tenía físicamente, pero la tenía. De modo que mundo en mi tiempo, por ejemplo, era una cafetería. Eso era mundo. Por tanto, si te verían entrar en una cafetería, estabas entrando en él. Entonces, ¿cómo es la santidad desde esa óptica? Pues no comas, no toques, no gustes, no uses Colosenses 2, ¿verdad? Y hacemos una lista del mundo. Y yo tenía, perdonadme, es una ilustración, ¿eh? Yo tenía una lista de cosas del mundo. En el bolsillo derecho lo que podía, en el bolsillo izquierdo lo que no. Al revés, está lo mismo. Si eres del PSOE, cámbialo. Entonces, tú tenías eso. Llegabas a tu casa y sacabas la lista de prohibiciones. Shh, no soy nada santo. Oí música del mundo, fui a una cafetería, me colé en el fútbol, abrías la lista de cosas santas y bueno, vamos bastante bien. Al otro día, hombre, ayer hice 4, hoy hice 2, voy progresando. Pero a la semana que viene hice 16, hoy yo soy un carnal. Y andabas como un pordiosero, viviendo en la angustia de la religión, hasta que descubres que mundo no son cosas físicas. Las cosas físicas son utilizadas por el mundo, sí, pero el mundo, dice Juan, que las cosas del mundo son la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Esas son cosas del mundo porque no proceden del Padre. ¿Está claro o no? Ahora, dentro de la concupiscencia de los ojos puede estar la televisión, ¿verdad? Pero yo puedo sentarme para ver un documental de animales en la televisión o no. Claro, pero si veo un documental de animales de 2 patas haciendo animaladas, pues claro que tengo la concupiscencia de los ojos por ahí. ¿Cómo no? De modo que tan cosa del mundo es el pobre televisor, que es electrónica pura, como es cosa espiritual cuando se pone un culto de evangelización ahí. Bueno, pues ahí está. Además, las cosas del mundo también pueden ser los instrumentos musicales, ¿o no? Música del mundo. Yo que yo sepa, solo existe una música. Es música un poco más ruidosa o un poco menos ruidosa. Más rítmica o menos rítmica. No hay instrumentos espirituales y instrumentos carnales, ¿eh? Hay músicos espirituales y músicos carnales. Eso sí. Cuando un músico con poco sentido común, el sentido común es siempre el menos común de todos los sentidos. Tú le pones a un músico con poco sentido común una batería, en la iglesia es mejor que te vayas. Sobre todo, no se te ocurra sentarte en el primer banco, porque cada vez que el tipo le pega al bombo, el estómago te entra y te sale. Bueno, y resulta que descubro que en el cielo hay más bien guitarras que órganos, porque los ángeles dicen arpas, más bien guitarra, de tipo guitarra, una arpa cortita. Hermanos queridos, la música no es del mundo, ¿verdad? No, la música es para alabar al Señor. Pero yo vuelvo a las cadenas. ¿Estamos sujetos por cadenas o no? ¿Puedes librarte? Y de pronto Cristo interviene. Y viene Jesús. Y Jesús dice algo. Si el Hijo os libertare, ¿seréis libres? No. Añade, verdaderamente libres. Ahora, ese verbo, ese condicional, si el Hijo os libertare, en el texto griego está expresado
como un presente continuado, con un condicionante. Cuando el Hijo os liberta, entonces sois auténticamente libres. Viene Jesús y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Os liberte, ¿no es esto? Y ahora nosotros pensamos que la libertad de Cristo es algo del pasado. Yo creí, Señor, yo he creído y cayeron mis cadenas. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y te seguí. Dice el himno, ¿no es esto? Bien. ¿Es verdad? Es verdad. Cuando el Hijo deja de libertarte un segundo, eres un esclavo de nuevo. No es algo del pasado, es algo permanente. La única libertad está en que Cristo aplica a tu vida la obra de la cruz, ¿o no? El apóstol Pedro habla de salvación, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ¿qué? Y ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Cristo. ¿Cuándo? Permanentemente. Para limpieza, para santificación, para todo, para esperanza, para todo. Mira, Cristo aplica el potencial de la cruz al yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces este yo tremendo, arrogante, ¿quién es el mejor hombre del mundo? Yo. Y el mejor predicador de la tierra, yo. Y el que menos se lo escucha en la iglesia, a mí. Ese yo automáticamente queda sustituido por el tú de Cristo, ¿verdad? Y entonces tú dices, ya no, ¿quién te va a ofender a ti si ya no estás tú? ¿Quién? Nadie. ¿Quién te va a molestar? Nadie. El problema no es ya tuyo, es de Cristo. Y tú remites tu causa ¿a quién? A Cristo. Segundo, la carne. La carne. Los que están bautizados en Cristo, o los que están revestidos de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Luego la cruz provee de liberación para la segunda cadena de la carne. Sí, Señor. Y por último, el mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabes cuándo eres libre? Cuando vives, Filipenses 1:21. Solo así. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Para mí, el vivir es Cristo, solo. En el instante en que tú dejas de vivir a Cristo, eres un esclavo. Entiéndelo, por favor. En el momento en que dejas de vivir a Cristo, eres incapaz de perdonar a tu hermano. Entiéndelo. Porque ya eres el yo, ¿o no? No. Las tentaciones son otra cosa. Satanás vendrá a tentarte para que las cadenas vuelvan sobre ti. Las tentaciones no tienen nada que ver, pero el hecho de que ¿quién puede ofenderte a ti? Nadie, porque tú no eres nada. Vamos, no quiere decir que la cruz sea menospreciar tu persona, la potencia, pero automáticamente tú tienes capacidad de perdonar cualquier ofensa porque no vives tú, vive Cristo en ti. Lo mismo la carne, lo mismo el mundo. Solo así eres verdaderamente libre. No intentes otras vías, eres un fracasado. Hay un libro, lo recomiendo muy fervientemente, escrito por Ironside. Vosotros sabéis quién fue Ironside, uno de los grandes maestros, tremendo maestro de las asambleas de hermanos, un hombre tremendo. Escribió un libro que se titula La Santidad, y él cuenta su experiencia en la casa de una familia, de unos padres que pertenecían al grupo pietista. Los pietistas eran personas de santidad externa. Este hombre cuenta que él no podía tocar un juguete el domingo, porque era pecado, porque era el día del Señor. Y él cuenta que en su casa tenían un órgano y un piano, y el domingo no podían tocar el piano, tenían que tocar el órgano. Y claro, el padre de este hombre, cuando hacía una trastada, le decía, yo dudo que seas cristiano, porque un cristiano no peca. Y Ironside llegó a preguntarse, yo no soy salvo. Lo dice él en el libro, es su testimonio. Hasta que un día descubre que no puedes librarte tú de nada, sino que te libra ¿quién? Cristo. Y que la vida de santificación no es tu esfuerzo desorbitado para luchar contra algo imposible. Es dejar que el Espíritu de Dios actúe en tu vida y reproduzca a Cristo, entonces eres libre. Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? El querer y el hacer por su buena voluntad. Una pregunta y terminamos. ¿Cristo estaba en sintonía con su tiempo o no? ¿O era un ermitaño extraño y raro? ¿Cuántas veces iba Cristo a la sinagoga? ¿Todos los días como el fariseo? Los sábados. ¿Cristo iba a alguna fiesta social de su tiempo o no? A la boda, a la comida del publicano. ¿Cristo convertía el agua en vino? Cristo era muy extraño, muy extraño.
Yo quiero vivir a ese Cristo, ¿sabes? No quiero vivir al Cristo de la historia, no me interesa. Ni al Cristo de la religión, tampoco me interesa. Ni al Cristo del dogma. Me interesa vivir al Cristo vivo, el que funciona hoy. El que está a mi lado en los momentos de soledad y el que me ayuda a caminar en el camino del seguimiento. Yo no puedo, él sí. Este es el Cristo que necesitamos, ¿entendéis? Ese maravilloso Jesús que extiende un abrazo de amor desde una cruz, para que haya siempre espacio a su lado para cualquiera. Ese admirable Señor Jesús que traza un camino estrecho para que cada uno de nosotros llevemos, ¿qué cosa? La cruz, ¿cuántas veces? Cada día, y le sigamos, ¿no es así? El camino es lo suficientemente largo para que la cruz sea del tamaño que sea, no importa cuál, lo suficientemente estrecho para que solamente tú puedas llevar tu cruz. ¿Pero quién está a tu lado en el camino? Jesús. Y en el momento en que la carga es tan grande que no puedes con ella, ¿qué dice el salmista? Deposita en el Señor tu carga. ¿Y qué hará el Señor? Te sustentará, no te quitará la carga, ¿verdad que no? Yo cuántas veces, mirad, mi experiencia a veces me río de mí mismo, perdonadme, pero es así. Yo tengo que agradecer esta mañana delante de vosotros al Señor, ¿sabéis lo qué? La cantidad de veces que Dios me ha dicho no, tengo que agradecérselo. Y a veces yo le digo al Señor, Señor, quítame la carga, por favor, quítame la carga. Y el Señor sabe lo que me dice. Dice, ¿por qué te voy a quitar la carga? Voy a hacer algo mejor. Te voy a coger a ti para que puedas con la carga. Porque la carga te es necesaria para que seas hecho más semejante a Jesús. Porque las tribulaciones pasajeras producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y porque la tribulación produce paciencia y la paciencia esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Esta es la escuela del cristianismo. Tienes que llevar las marcas de Cristo si realmente eres cristiano. Porque cristianismo es vivir a Cristo. Cristianismo no es religión, es comunión con Cristo. Y si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Tú eres libre? Yo quiero preguntaros esta mañana, y no hay respuestas. La respuesta es al Señor. Examina, por favor, tu vida hoy. Pregúntate si hay alguna cadena en estas áreas. Pregúntate. Y si hay alguna cadena, ¿sabes lo que tienes que hacer? Aferrarte a la promesa del Señor. Señor, tú dices, si el Hijo os liberta, yo quiero ser verdaderamente libre. Oh, qué ilusionante iglesia es la iglesia de la libertad en Cristo. Tremendo. En donde los niños van a la iglesia gozosos, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque van a disfrutar un ambiente de libertad en Cristo. Donde los jóvenes no escapan de la iglesia porque no tienen cargas impositivas, porque la carga que llevan, la llevan juntamente con Cristo y la carga es fácil y el peso muy ligero, ¿o no? Donde los mayores sienten la ilusión de una iglesia que ven crecer, dimensionarse y se gozan en una iglesia verdaderamente libre. Solamente la iglesia es libre cuando mira a Cristo, entroniza a Cristo y sigue a Cristo. ¿Está claro? Hermanos, que la gracia de Dios opere en nosotros para gloria de su nombre.